Amados hermanos, muy buenas noches. La lectura de hoy en Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues Juan, es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Alguna vez escuché decir que los bautistas nos llamamos así porque somos seguidores de Juan el Bautista. Obviamente, quien dijo tal cosa no era un bautista. La historia de nuestro nombre va por otro lado, pero no es de nuestra denominación de quien trata la historia que hoy nos ocupa, sino más bien de uno de los personajes bíblicos más interesantes, Juan el Bautista. ¿Qué sabemos de él? El Evangelio de Lucas nos dice que era primo de Jesús, 6 meses mayor que él. Cuando María, ya embarazada, fue a visitar a su prima Elizabeth, madre de Juan, ésta sintió que el niño en su vientre se alegraba profundamente al sentir la presencia de Jesús. Saltó en su vientre, dijo ella misma. Juan vino para ser la voz que clama en el desierto, el profeta que venía antes de Cristo para preparar el camino del Señor y presentar al ungido ante una multitud de corazones ya preparados. Pero cuidado, Juan no era el mismísimo Elías reencarnado como algunos en Israel llegaron a creer. Sí que era uno con la misma pasión de Elías, que cumplió la misma función que cumplirá el Elías postrero. Hablo del que vendrá poco antes de la segunda venida de Cristo, en lo que conocemos como el día de Jehová, grande y terrible. Así es, que no te quede duda alguna, según las palabras del profeta Malaquías y del mismísimo Jesús en Mateo 17, Elías es uno de los 2 invulnerables testigos del Apocalipsis que serán la pesadilla del anticristo y de su gobierno. Pero volvamos a Juan y a la descripción que Mateo da del mismo. Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esto es Isaías 43. Juan fue un profeta excéntrico y desafiante. Uno de esos hombres íntegros, apasionados, que no temen a nada ni a nadie, pero con una sabiduría y palabra tan poderosa que el pueblo aprendió a quererlo y a respetarlo, así como es. Y es que Dios estaba con él, pues para esto lo había creado, y multitudes lo buscaban para ser bautizados por él. Versículo 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. A este punto se nos hace imperativo explicar que el bautismo de Juan no es el mismo bautismo de la iglesia de hoy. Juan aún no predicaba el evangelio de Cristo completo, pues Jesús aún ni siquiera había iniciado su ministerio, sino que Juan predicaba el arrepentimiento, pues Cristo estaba a las puertas. El símbolo del bautismo de Juan era uno de limpieza.
luego del arrepentimiento, nada más. El bautismo en el nombre del Señor Jesús es mucho más amplio y más profundo en todo sentido. Es por eso que, en Hechos 19:3, vemos cómo los que solo habían sido bautizados en el bautismo de Juan tuvieron que volver a bautizarse, pero en el bautismo de Cristo Jesús. Hace un momento dijimos que el bautismo de Juan era uno de arrepentimiento. Pero no quiero que pasemos de esto sin entender lo que realmente significa arrepentimiento. Muchos creen que el arrepentimiento está basado en los sentimientos, o sea, en el sentirse culpable por tus pecados. Segunda de Corintios 7:10 explica que es bueno sentirse culpable por los pecados, pero arrepentirse no es una palabra de sentimientos, sino una palabra de acción. Juan exigía a sus oidores que cambiaran su manera de pensar y actuaran en virtud a eso. El arrepentimiento habla de cambiar de dirección, no de simple pena o dolor en el corazón. Si sentirte culpable por tus pecados no provoca un cambio en tu vida, entonces no es arrepentimiento. Remordimiento quizás, pero no arrepentimiento. Y si no es arrepentimiento, es absolutamente inútil. El arrepentimiento es tan importante que no solo fue la primera palabra del mensaje de Juan, sino que también es palabra clave en el Evangelio de Cristo, repetida por todos sus apóstoles y repetida por la iglesia por casi 2000 años. Así como el día implica al sol, la fe verdadera implica arrepentimiento. Versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ningún otro podría decirles a los orgullosos fariseos semejante cosa y salir indemne. El texto indica que vinieron a bautizarse, pero que no llegaron a consumarlo, pues por más que definitivamente tendrían cierto respeto por Juan, su orgullo pudo más. Te animo a revisar Lucas 7:30 para más información. Pero continuemos, versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. El mayor argumento que los orgullosos hijos de Israel esgrimían como símbolo de dignidad por elección fue destruido por Juan con esta línea tan lapidaria. Es como si Juan les dijera: ustedes no son más especiales que aquellas piedras ante el Creador del universo. Humíllense y arrepiéntanse. Versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esta es una amenaza brutalmente directa. El tiempo es muy corto. Arrepiéntanse ya. Versículo 11. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, dice Juan. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Oh, palabras poderosas que retumban por los siglos hasta nuestros días. Todo lo que Juan hacía solo era una humilde preparación para la llegada del Cristo, en virtud de quien hemos recibido el Espíritu Santo y su glorioso poder. Versículo 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El momento de la verdad está cerquísima, les decía Juan, y esto no solo a los fariseos y saduceos, sino a todo el pueblo. El escogido de Dios está a las puertas, y mientras el profeta decía estas palabras, Jesús descendía por el camino para entrar en el río y ser bautizado por Juan. Pero eso es historia para nuestra próxima reunión. Hoy quiero dejarles esta reflexión, que incluye también una pregunta. ¿Notaste que la función de Juan es muy similar a la nuestra? Juan no era el verdadero protagonista, pero sí que era una poderosa señal viviente que apuntaba a Cristo. ¿Acaso tú no has sido llamado también a ser una poderosa señal viviente que apunte a Cristo? ¿Estás respondiendo valientemente a tu llamado? Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares
Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.